Vamos a, vamos a comenzar con la clase. Le voy a compartir pantalla. Le voy a compartir pantalla, me aguantan 2 segundos. Bueno, hoy comenzamos con la unidad número 1, ¿sí? Con la unidad número 1. Quiero ver si estamos grabando, si no después me van a retar usted porque no grabo. Ahí está. Bueno, el primer punto de la unidad 1 habla de la distinta manera que una empresa, ¿sí? Un ente contable se puede financiar. Se puede financiar, autofinanciarse, es decir, con plata propia, o puede acudir a financiación externa, es decir, de terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos del punto de vista contable y vemos cómo está compuesto el activo y pasivo, todo nuestro activo, ¿sí? Es decir, acá todos nuestros recursos, se pueden comprar siempre y cuando tengamos fondo propio, es decir, fuente interna o propia, o si no nos alcanza, tenemos que acudir a un pasivo, obligaciones, es decir, fuente externa o fuente ajena. Es decir que, por eso, cuando nosotros graficamos el activo, esta parte me está indicando de qué manera fueron incorporados estos activos a la empresa. ¿Sí? ¿Con qué fondos fueron incorporados? ¿Fueron incorporados con fondos propios o fueron incorporados con fondos de terceros? ¿Sí? O sea, hay dos maneras de incorporar esos activos a nuestra empresa. Cuando hablamos específicamente ya de la autofinanciación, es decir, vamos a hablar de esta parte, cuando se adquiere activo, ¿sí? Con la parte propia, con autofinanciación, más adelante vamos a ver la financiación externa. ¿Cómo se puede autofinanciarse? Lo primero que nos preguntamos. Obviamente con aporte de capital, ¿sí? O reinvertir los resultados, es decir, toda actividad comercial, como dijimos cuando hablamos de las empresas, la idea es obtener un resultado económico. Ese resultado económico, obviamente, los dueños se lo pueden llevar o pueden dejarlo en la empresa para reinvertir y obviamente la empresa de esa manera va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces tenemos dos maneras de cómo lo podemos autofinanciar. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bien. Dentro de la autofinanciación tenemos los aportes de capital. Vamos a la parte de los aportes de capital. O sea, ya hemos separado dos maneras de autofinanciarse. Una de los aportes de capital, si tenemos las empresas unipersonal, y cuando hablamos de la empresa unipersonal, en un primer momento, cuando veíamos el patrimonio de una persona, ahí habíamos visto el concepto de afectación patrimonial. ¿Se acuerda una de la primera clase? Ahí hemos visto el concepto de afectación patrimonial. Luego tenemos de las sociedades. Y de las sociedades tenemos dos momentos. El momento de la suscripción y el momento de la integración. ¿Qué es la suscripción? Cuando nosotros hablamos de la sociedad la constituyen los socios. Al momento de la constitución de esa sociedad, se elabora un contrato, el estatuto de creación de la sociedad. Si hablamos de las sociedades comerciales, tenemos ese estatuto. En ese momento, cuando nosotros tenemos el estatuto, ¿qué hacemos? En ese estatuto estamos poniendo el compromiso, la suscripción que asumen cada uno. Es decir, ¿qué es lo que se comprometen a aportar cada uno? Es el concepto de la suscripción. Lo que se compromete a aportar cada uno. En efectivo, en mercadería, ¿sí? En algún otro bienes. Es decir, ahí cuando nosotros hacemos el estatuto, en ese momento que hacemos la constitución de la sociedad, nace la obligación de cada uno de los socios en función a lo que se comprometieron.
Eso es lo que cada socio se comprometió al momento de la constitución de la sociedad a aportar, es lo que nosotros le llamamos la suscripción. ¿Sí? Viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es la integración. ¿Qué es la integración? Cumplir lo que nos comprometimos en la suscripción. Es decir, yo en la suscripción al momento de la constitución de la sociedad me comprometí a aportar 100.000 pesos. Me comprometí, pero no lo puse todavía, no lo llevé. En el momento que en el momento que el socio ponga los 100.000 pesos en la sociedad, estamos hablando que integración. Recién ahí la integración. Recién ahí decimos que el socio está cumpliendo con lo comprometido con lo suscripto. En ese momento hablamos de la integración. Es decir, que al momento, cuando hablamos de la sociedad, tenemos que separar dos momentos. Momento de la suscripción es lo que se comprometen los socios en el momento de la redacción de ese estatuto, de ese contrato constitutivo, a aportar cada uno. Después viene el momento que tienen que aportar, de que tienen que realmente poner lo que se comprometieron. Ese momento se llama integración. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, seguimos. Sí, profe. Seguimos. Cuando hablamos de la empresa unipersonal, que recién hablamos del capital, del patrimonio de afectación, es decir, es aquella porción del patrimonio, ¿sí? Del patrimonio de la persona que destina, ¿sí? Que lo está destinando para llevar adelante una actividad específica. En ese momento, cuando dimos la clase, dijimos que en la empresa unipersonal, del punto de vista jurídico, esa persona tiene un solo patrimonio, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista contable, esa persona va a tener dos o más patrimonios dependiendo cuánta empresa tenga, ¿sí? Si tiene una empresa, va a tener, del punto de vista contable, va a tener el patrimonio destinado a vivir y el patrimonio que destinó, el patrimonio afectado a la actividad, ¿sí? ¿Se van a acordar cuando vimos esta filmina? Sí, sí, el patrimonio de una persona humana desde el punto de vista jurídico es uno solo, es ese que están viendo ustedes ahí. Dentro de ese patrimonio de esa persona humana, tenemos, dentro de ese activo, tenemos la empresa XX y la empresa ZZ. Pero si nosotros queremos evaluar cómo le va a cada una de esas empresas, tenemos que separar el patrimonio de cada una de esas empresas. Entonces tendríamos el patrimonio de la empresa X, con sus respectivos activos, pasivo y patrimonio neto, y tendríamos el patrimonio de la empresa Z con su respectivo activo y pasivo, ¿sí? Vuelvo a decir, acá si nosotros analizamos, ¿sí? Si analizamos, podemos ver que tenemos tres patrimonios contables, uno de la persona humana y dos, ¿sí? de cada una de las empresas. Pero desde el punto de vista jurídico, esta persona tiene un solo patrimonio. Tiene un solo patrimonio. ¿Preguntas? No, profe. Bien. No, Seguimos. profe. Entonces, en la empresa unipersonal, cuando nosotros constituimos o hacemos la creación de esa empresa unipersonal, es decir, al inicio, tenemos que analizar qué variación patrimonial vamos a tener. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener al momento de constituir esa empresa unipersonal, chicos? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? ¿Qué variación y qué efecto en el patrimonio neto vamos a tener? ¿Qué opinan? Al comienzo positiva. Está bien, pero ¿cuál sería la variación patrimonial y cuál sería el efecto en el patrimonio neto que está en esta ecuación dinámica? ¿Qué deberíamos marcar? Chicos, estudien porque estamos entrando en temas mucho más complejos. Entonces va a ser muchos temas si ustedes no se ponen a estudiar. ¿Qué variación patrimonial y qué efecto en el patrimonio neto tenemos acá?
Muy sencillo, al inicio. Recién está naciendo la empresa unipersonal. ¿Qué creen ustedes? Modificativo, profe. No te escucho. Más fuerte. ¿Efecto modificativo tendría? No estoy preguntando si es modificativo o permutativa. ¿Sí? Estoy preguntando qué variación patrimonial y qué efecto en el patrimonio neto. Antonella Arroyo, No sé, profe. Álvaro Acosta, No sé, profe. Sería un activo inicial. entonces no la puedes rendir el primer parcial si siguen así. Profe, ¿Sí? sería un activo inicial, un pasivo inicial. Miren, es fácil. Activo inicial Pasivo y capital inicial. A ver, con esta simple operación me doy cuenta que no están estudiando. Con lo cual, ¿sí? Con lo cual se le va a acumular muchos temas. Entonces tienen que tener cuidado porque van a ir a rendir el primer parcial y estos conceptos se va a tomar, ¿sí? O sea, no la autofinanciación, sino el concepto este. Le van a dar una operación donde tiene el comienzo de cualquier actividad comercial y lo tienen que saber, chicos. En cualquier otro momento posterior al inicio, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? ¿Qué variación patrimonial y qué efecto en el patrimonio neto vamos a tener? ¿Qué creen, chicos? Tendríamos el activo inicial. Lamentablemente no te escucho. ¿Qué tenemos ahí? Activo que aumenta, puede ser, profe. ¿Y qué más? El activo inicial y el pasivo. ¿Está hablando en el momento posterior al En un inicio momento posterior, sí. En un momento o posterior al inicio? al inicio, tal cual. ¿Qué tendríamos? Activo que aumenta, también pasivo que aumenta ¿Por qué pasivo que aumenta? y Alguien está haciendo un aporte posterior al inicio. ¿Sí? La persona, esta dueña, está aportando capital. ¿y capital que aumenta, profe? Claro, chicos. Tal cual. Activo que aumenta y capital que aumenta. Claro. ¿No? Sí, perfecto. Entonces, al momento posterior, al armar la empresa, a nacer la empresa de personal, tenemos activo que aumenta y capital que aumenta. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa en la sociedad? En la sociedad ya dijimos que tienen dos momentos. Al inicio tenemos el momento de la suscripción y también el momento de la integración. Vuelvo a resaltar. Al momento de la suscripción es lo que se comprometen los socios a aportar de capital, ¿sí? Para que esa sociedad funcione. La integración, ¿qué es? El poner lo que se comprometieron acá, ¿sí? Por eso decimos integración. También tenemos, en cualquier momento posterior al inicio, también puede haber aporte de capital. Y en el caso de la sociedad, también se va a volver a repetir estos dos momentos. El momento de la suscripción, el momento que se va a hacer un acta en la asamblea, se tienen que reunir a través de asamblea todos los socios y aprobar por asamblea el aumento de capital. En esa acta se tiene que redactar, ¿sí?, cómo va a ser el aumento y cómo se compromete cada socio en la suscripción. Y en un momento posterior va a venir la integración. ¿Qué es la integración? Lo que se comprometieron cada uno de los socios en esa asamblea que tiene que haber. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos al momento de la suscripción. Al momento que nace la sociedad y cada uno de los socios se compromete a aportar, ya sea bienes, efectivo, etc. ¿Qué pasa en esta variación? ¿Qué pasa en esta ecuación dinámica? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener y qué efecto en el patrimonio neto vamos a tener? Un activo que aumenta. Estamos en la suscripción al inicio. En la Activo suscripción. inicial y capital inicial. Muy bien. Activo inicial y capital inicial. ¿Sí? ¿Cómo serían los asientos? Va a depender, nosotros acá vamos a ver 3 tipos de sociedades. La sociedad colectiva, si tenemos que hacer el asiento contable, sería así. ¿Sí? Socio XX cuota aporte, socio NN cuota aporte a capital social. Es decir, las cuentas que están en el debe serían las cuentas de activo inicial. Esta sería la cuenta de activo inicial. Y esta sería la de capital inicial. ¿Sí? En el caso de la sociedad responsabilidad limitada, las cuentas se van a llamar socio XX cuota suscripta, socio NN cuota suscripta a capital social. ¿Sí? Estas dos sería la activo inicial y esta sería capital inicial. Y en la sociedad anónima, como dice, sociedad anónima, ya no nos interesa los nombres de los accionistas, de los socios. Entonces, ¿qué cuenta vamos a usar? Accionista a capital social. Accionista sería la cuenta activo inicial y capital social sería la capital inicial. ¿Quedó claro? Sí, profe. Este es el momento donde cada socio se compromete. Todavía no pusieron lo que se comprometieron. Acá nace la sociedad con ese contrato constitutivo, ¿sí? Acá nace la sociedad con ese contrato constitutivo. Acá cada uno de los socios, ¿sí?, se comprometieron a aportar, vuelvo a decir, efectivo, lo que sea, para la constitución de la sociedad. Vamos a la segunda parte, donde cada uno de los socios tiene que poner lo que se comprometieron, ¿sí? Eso habíamos hecho que se llama integración. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener en integración? Activo que aumenta y capital que aumenta. Activo que aumenta y capital que aumenta. Ojo, escuchen lo que digo. Activo que aumenta está bien, pero acá, en la integración, ¿qué está pasando? Los socios están cumpliendo lo que se comprometieron. ¿Dónde nació el compromiso? Acá. En la suscripción. En la suscripción nació el compromiso y ahí tenemos el activo inicial. ¿Sí? Y en la integración, ¿quién me está indicando cada una de estas cuentitas que tenemos acá? Estas y esta cuenta. ¿Quién representa el saldo? El saldo representa, ¿sí?, lo que socios tienen que cumplir, ¿sí?, en función a lo que se comprometieron. Es decir, es un derecho de la sociedad. ¿Cómo se va a cancelar ese derecho que tiene la sociedad? A medida de que cada uno de los socios cumplan con la suscripción, es decir, a medida que vayan integrando. Es decir, que ese activo inicial, esa cuenta de activo, va a ir disminuyendo a medida que los socios cumplan con lo que se comprometieron. Dicho esto, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? ¿Qué creen ustedes? Aumenta y activo que disminuye. ¿Cómo? Activo que aumenta y activo que disminuye. Muy bien, activo que aumenta y activo que disminuye, ¿sí? También puede haber algunas ocasiones que aumenta el pasivo. A ver, ¿por qué? Porque alguien está entregando un bien
por ejemplo, un rodado, y ese rodado tiene una deuda, entonces le transfiere toda la sociedad, que también puede ser el caso. ¿Cómo sería el asiento para que quede claro? Continuando con el ejemplo anterior. Supongamos que en la sociedad colectiva vamos a tener, por ejemplo, caja, mercadería, si es que el socio se comprometió a entregar mercadería. Entonces sería caja, mercadería, a socio XX, cuota aporte. Es decir que estas dos cuentas serían activo que aumenta y esta sería activo que disminuye. ¿No? Ya acá no aparece capital. Capital aparece en la suscripción. En la integración, ¿qué está pasando? Los socios, ¿sí?, están cumpliendo lo que se comprometieron. ¿Dónde está reflejado ese compromiso? En la cuenta socio XX, cuenta aporte, en ese activo que tiene la sociedad contra los socios. ¿Quedó claro? El otro socio sería de la siguiente manera. Sí, profe. Por ejemplo, caja rodado, socio NN, cuota aporte. ¿Cómo sería en SRL? Algo similar, ¿sí? Lo único que cambia, ¿sí?, es la denominación de estas cuentitas, ¿sí? En vez de ser cuota aporte, es cuota suscripta, y acá también. ¿Sí? Vuelvo a insistir, si usted observa, acá nosotros no tenemos, ¿sí?, movimiento de capital. ¿Por qué? Porque acá lo que están haciendo los socios, cumpliendo lo que se comprometieron en la suscripción. Al momento de la suscripción, ¿sí?, al momento de la suscripción, ahí recién, ¿sí?, ahí recién, en la suscripción tenemos movimiento de capital. En la integración no, en la integración estamos cumpliendo lo que nos comprometimos. Y en el caso de la sociedad anónima, el asiento sería de esta manera. Si ustedes observan, lo que cambian son estas cuentitas que están relacionadas al tipo de sociedad que estamos analizando. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bueno. Seguimos. Nosotros dijimos también que otra manera de autofinanciación, es reinvertir los resultados, es decir, volver a invertir los resultados que la sociedad o la empresa unipersonal generó por la actividad comercial. A ver, el socio o los socios o el dueño o los dueños tienen la posibilidad de llevarse los resultados, tienen todo el derecho, o dejarlo en la empresa para que la empresa siga creciendo y de esa manera reinvertimos los resultados que la empresa generó durante un periodo. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos en el ejercicio 1. Supongamos que en el ejercicio 1 se generó un resultado de 10.000 pesos. Acá en el ejercicio 2, lo más probable, se decida qué vamos a hacer con esto, 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Decidir llevarse, si son dos socios, por ejemplo, llevarse 5.000 pesos cada uno, o llevarse parte y lo otro que quede dentro de la sociedad. Entonces, si los socios quedan o determinan que queden dentro de la sociedad, están reinvirtiendo los resultados que generó la sociedad durante este primer ejercicio. Entonces, ¿qué teníamos? Si nosotros volvemos hacia atrás, nosotros sabíamos que el patrimonio neto, ¿sí?, va a estar formado por el capital, ¿sí?, es decir, por lo que aportaron cada socio, ¿sí?, por lo que aportaron cada socio. ¿Qué vamos a tener? Los resultados acumulados, es decir, lo que se acumuló en el ejercicio 1, y los resultados del ejercicio que se están generando, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que nosotros podemos reinvertir? De aquellos ejercicios que ya cerró, es decir, los resultados acumulados, que en este caso del ejercicio 1. Los resultados del ejercicio que se están generando, como todavía no se cerró el ejercicio, estos resultados todavía no se pueden tocar, ¿sí? No se puede, los dueños de las empresas no se lo pueden llevar, ni tampoco se puede tomar la decisión de reinvertirlo, ¿sí? Únicamente podemos trabajar con estos resultados acumulados.
Entonces, si tendríamos que capitalizar el resultado, en el caso de la sociedad colectiva, el asiento que haríamos es el siguiente. Resultado no asignado a capital social. Si usted observa, ¿sí? Estas dos cuentas son del patrimonio neto. Estas dos cuentas son del patrimonio neto. Por lo tanto, la pregunta que yo le hago, ¿este tipo de asiento es una operación permutativa o modificativa? No se olviden que es modificativa cuando se modifica el patrimonio neto cuantitativamente. Y es permutativa cuando no se modifica el patrimonio neto cuantitativamente. Entonces la pregunta ¿es permutativa o modificativa? Yo le estoy diciendo, resultado no asignado es una cuenta del patrimonio neto y capital social es una cuenta de patrimonio neto. Supongamos que acá estamos capitalizando el resultado. Yo le pongo, miren el debe y miren el haber. Entonces, ¿la operación es permutativa o modificativa? Permutativa. Muy bien, es permutativa porque no me está modificando el patrimonio neto. ¿Sí? El patrimonio neto sigue siendo el mismo. Si usted lo analiza, deja de ser resultado acumulado, pero pasa a ser ahora ¿qué cosa? Capital. Por lo tanto, lo único que cambia es la composición del patrimonio neto. Pero el patrimonio neto sigue siendo el mismo. No se modificó. ¿Sí? Dejó de ser resultado acumulado para pasar a ser capital. ¿Sí? Pero el monto, el total del patrimonio neto, sigue siendo el mismo. No se modificó para nada. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. En SRL el asiento es similar y en la sociedad anónima también el asiento es de la misma manera. ¿Sí? En todas las situaciones tendríamos resultado, tendríamos una operación permutativa. ¿Preguntas, chicos? ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos con el tema de reinvertir resultado. Dentro de lo que era reinvertir resultado, muchas veces tenemos que constituir reserva, es decir, destinamos parte de los resultados a reserva. Esa reserva puede estar establecida por ley. Hay reserva, la ley de sociedades, ¿sí? La 19.550 establece reservas legales, es decir, que hay que destinar parte del resultado acumulado a constituir esa reserva legal. ¿Qué me dice la ley? Que la empresa tiene que constituir por lo menos una reserva legal del 20% del capital. Es decir, una vez que llega a cumplir el 20% del capital, ¿sí? No hay que seguir reservando desde el punto de vista legal. Ya hemos constituido, ¿sí? Ahora, ¿cómo se destina eso? Cada vez que hay resultado positivo, de ese resultado positivo que tenemos que destinar por lo menos el 5% hasta llegar al 20% del capital. ¿Qué significa esto? Si pongamos un número acá, capital 20.000 pesos. ¿Sí? Resultado acumulado de este ejercicio, de ejercicio 1, 100.000 pesos. ¿Sí? Resultado del ejercicio no lo sabemos porque estamos transcurriendo. Entonces, la ley que me dice, la reserva legal, ¿sí? Tiene que alcanzar el 20% del capital. ¿Sí? Por lo tanto, el 20% de 20.000 pesos, mínimo la reserva legal tiene que ser 4.000 pesos. ¿Sí? A su vez que me dice, todos los años nosotros tenemos que destinar por lo menos el 5% de los resultados acumulados. En este caso, el 5% del resultado acumulado, ¿cuánto sería? 5.000 pesos. ¿Sí?
Entonces, si yo destino 5.000, estoy superando los 4.000. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Está bien, me dice hasta cumplir el 20%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, constituir la reserva y nosotros haríamos así, resultó no asignado hasta los 4.000. Entonces, acá pondríamos 4.000 pesos y acá pondríamos 4.000 pesos. Porque con eso ya estamos cumpliendo, ¿sí? Con eso ya estamos cumpliendo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Qué tipo de borrar? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasaría si en vez de ser 10.000, debe ser 10.000, supongamos que el resultado acumulado fue 30.000? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Hay que llegar a los 4.000, ¿sí? Pero no es necesario llegar a los 4.000 en el primer ejercicio. Lo que sí tenemos que hacer es destinar mínimo el 5% del resultado acumulado. Entonces, 3.000 por el 5%, acá nos daría 1.500. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hacemos el asiento de la reserva legal, lo hacemos y ponemos 1.500. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No es que la ley me dice que en el primer ejercicio la reserva legal tiene que llegar al 20%. No. Con el transcurrido de los años, ustedes tienen que llegar al 20%. Para llegar al 20%, todos los años tienen que destinar mínimo el 5% del resultado acumulado hasta alcanzar el 20% del capital. Una vez que alcanzaron el 20% del capital, cumplieron con la ley de sociedades y no es necesario seguir, ¿sí?, incrementando esa reserva legal. Acá ya tiene 1.500, entonces quedaría pendiente ¿cuánto? Quedaría pendiente 2.500 pesos. ¿Sí? Ya en los próximos ejercicios tendrán que completar, ¿sí?, con esos 2.500 pesos. Siempre va a depender de cuánto sea el resultado. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo serían los asientos para la otra sociedad? De la misma manera, resultado no asignado a reserva legal y en el caso de la sociedad anónima, de la misma manera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, con esto hemos terminado con lo que es autofinanciación. ¿Sí? Con esto hemos terminado lo que es autofinanciación. Vamos a pasar a otro tema. ¿Algunas dudas con este tema? Al momento de constituir la sociedad, al momento de invertir los resultados, ¿algunas preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, Bueno, vamos ahora, cuando tenemos que comprar algún activo, y para poder comprar ese activo tenemos que recurrir a una financiación externa. Es decir, asumir una obligación. Nace un pasivo. ¿Qué hay que analizar? ¿Cómo vamos a asignar? La evaluación significa cómo asignar un valor a ese pasivo, a esa financiación externa. Tenemos distintos momentos. Al inicio, ¿sí?, puede ser ya sea préstamo en efectivo, o sea, ¿cómo se puede originar esa financiación externa? Porque hemos solicitado un préstamo en efectivo, porque hemos comprado mercadería, ¿sí?, en cuenta corriente, es decir, a crédito, no la hemos pagado todavía, o también hemos contratado, hemos comprado servicio y todavía no lo hemos pagado, es decir, en cuenta corriente mercantil. Ese sería cómo asignar un valor al momento que se incorpora esa deuda, ¿sí?
cuando nace ese pasivo, el pasivo que aumenta, qué valor le asignamos, cómo le asignamos ese valor. Y después, también tenemos que evaluar al momento posterior de haberse incorporado el pasivo, también hay que analizar y ver qué valor va a tener ese pasivo, ¿sí?, posterior al haberse incorporado al patrimonio de la empresa. En esos 3 casos también. Vamos con el primer caso, con el préstamo en efectivo al inicio. Si nosotros tenemos la variación patrimonial y nosotros recibimos un préstamo, y acá entra un concepto que está vinculado con lo que vimos en la clase pasada. Obviamente, si nosotros pedimos un préstamo, cualquiera que nos realice un préstamo, ¿qué nos cobrarán después? Aparte de devolver. Intereses. Intereses. Perfecto. Acá entra el concepto del devengado, ¿sí? Del devengamiento. Los intereses a nosotros, a todos, nos cobran. ¿Por qué nos cobran? Y porque nos está prestando plata. Porque ese es el precio que tiene por haber recibido un préstamo, ¿sí? Ese es el costo de haber recibido un préstamo. Si no, nadie prestaría plata si no hay una retribución. El hecho de que uno preste plata, uno quiere recibir una retribución. Bueno, ese interés va a depender de qué cosa depende. Una depende del monto que nos está prestando, ¿y de qué más depende? El interés. Depende del monto que nos está prestando y de qué otra variable depende el cálculo del interés. Del tiempo. Del tiempo, muy bien. ¿Y qué otra cosa? Está faltando fundamental una. Ya dijimos, vos me dijiste el tiempo, muy bien. El monto, el importe, el capital que nos está prestando. ¿Y qué más nos está faltando? ¿Cómo calcularía un interés? ¿Qué está faltando? ¿Qué estaría faltando, chicos? ¿Nada? ¿Qué creen ustedes que estaría faltando? ¿Qué opinan? ¿Qué estaría faltando? La tasa de interés. Muy bien, la tasa de interés. Muy bien. Entonces ahí tenemos los 3 conceptos a considerar. El capital que recibimos, el tiempo, es decir, cuándo tenemos que devolver ese préstamo y la tasa de interés, ¿sí? De esa manera se va a calcular el interés que tenemos que devolver. Dicho esto, supongamos que yo reciba un préstamo de 1.000 pesos, ¿sí? Y lo recibo el 1 de octubre y lo tengo que devolver al finalizar el mes 1.100 pesos, es decir, tengo que devolver el 31 de octubre los 1.000 pesos más 100 pesos de interés. ¿Me siguen? Yo recibo 1.000 pesos, pero al 31 de octubre tengo que recibir los 1.100. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo que registrar contablemente, o yo le pregunto a ustedes, antes de ir a la registración contable, yo le pregunto a ustedes, che, hoy recibo el préstamo de 1.000 pesos, pues yo tengo que devolver en octubre 1.100. El 31 de octubre tengo que devolver 1.100. Pero hoy, 1 de octubre, mi pregunta sería, ¿cuánto estoy debiendo? Hoy, 1 de octubre, ¿cuánto estoy debiendo? ¿Qué opinan ustedes? 1.000 pesos. Perfecto, 1.000 pesos, porque todavía no transcurrió el tiempo. Es decir, que yo voy a empezar a deber los intereses a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Es decir, que si a mí me dan un préstamo hoy y yo me arrepiento, no es que voy a tener que pagar 1.100, no es que ya perdí 100 pesos de intereses, no. Los intereses se van a ir devengando, acá aparece este concepto que dimos en la clase pasada,
se va a ir devengando a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, al momento que recibimos el préstamo, ¿sí? En ese momento estamos debiendo 1.000 pesos. Sí, lo tenemos que devolver en octubre 1.100. ¿Sí? Allá, al financiar octubre, le vamos a tener que devolver los 1.100, los 100 pesos de intereses. Pero hoy debemos 1.000 pesos. Entonces ahí viene la cuestión de decir, a ver, ¿cuáles son las variaciones patrimoniales? Entonces, ¿qué tendríamos como variación patrimonial? Por un lado, ¿sí? Activo que aumenta, ¿sí? Por el efectivo que recibo, por los 1.000 pesos. Por otro lado, pasivo que aumenta por los 1.100, ¿sí? Porque el 31 de octubre tengo que devolver los 1.100, pero yo recibo 1.000 de efectivo, ¿y esos 100 pesos qué es? ¿Un interés? ¿Un resultado negativo? Es un interés, pero a ver, si vos me decís que es un resultado negativo, vos me estás diciendo que al recibir la plata ya he perdido los 100 pesos. ¿He perdido los 100 pesos cuando recibí la plata? Resultado ¿No? positivo. No, o sea, no inventemos. No. Resultado negativo no es, menos va a ser positivo, porque son intereses de un préstamo, ¿sí? No es un resultado negativo porque todavía no transcurrió el tiempo, no lo hemos perdido todavía los intereses. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, vamos a ir perdiendo los intereses. Entonces, en ese momento, al inicio, ¿qué vamos a tener? Por otro lado, acá me olvido de marcar, la otra cuentita que vamos a tener es, en este caso, una disminución de pasivo, ¿sí? Una cuenta revisadora de pasivo, ¿sí? Una cuenta revisadora de pasivo. Y acá tenemos el aumento de pasivo. ¿Cómo sería el asiento para reflejar esta situación? Tendríamos caja, ¿sí? Caja, activo que aumenta, 1.000. Interés negativo a devengar, porque todavía no transcurrió el tiempo, ¿sí? Un pasivo que disminuye. Está regularizando ¿qué cuenta? Es una cuenta regularizadora de pasivo. ¿A qué cuenta está regularizando? A esta cuenta. A la cuenta préstamo a pagar. Entonces, ¿se acuerda cuando vimos clasificación de cuentas según su naturaleza? Dentro de la clasificación según su naturaleza, habíamos visto una en particular que eran las cuentas revisadoras. Acá ya hemos encontrado una, que es una cuenta revisadora del pasivo. Este asiento, como ustedes lo miran, lo están viendo, mi pregunta sería, ¿es una operación permutativa o es una operación modificativa? Modificativa. ¿Modificativa? ¿Dónde está el resultado? Miren las variaciones. ¿Dónde hay un resultado ahí? Permutativa. Claro, es permutativa. Yo no tengo, si ustedes observan, no tengo ni un resultado positivo, no tengo ni un resultado negativo, ni tampoco tengo movimiento de capital. Lo único que tengo son variaciones patrimoniales, ¿sí? Si tengo variaciones patrimoniales, no puede haber una operación modificativa, tiene que ser una operación permutativa, ¿sí? Sino, si usted me dice modificativa, yo le preguntaría, ¿por qué modificativa? ¿Por qué dijeron que era modificativa? No, es que leí mal, profe, los importes. Más que lo importe las cuentas, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, seguimos acá. Vamos a analizar ese préstamo que hemos recibido al inicio. Tenemos el mayor préstamo a pagar y tenemos el mayor de la cuenta revisadora de pasivo, interés negativo a devengar. Entonces decimos, el préstamo a pagar era 1.100, que es la cuenta de pasivo. ¿Sí? Y tenemos la cuenta revisadora de pasivo, cuenta que va a regularizar un pasivo. ¿A qué cuenta va a regularizar? A la del préstamo a pagar. Entonces, ¿cómo es? Tiene saldo contrario, es una cuenta revisadora, menos esa cuenta revisadora. Entonces decimos, préstamo a pagar 1.100, menos la cuenta revisadora, me queda que la evaluación del préstamo al inicio es 1.000, coincidente con la plata que me dieron. Es lo que nosotros decíamos. Al inicio, ¿qué le estoy debiendo a mi proveedor? Estoy debiendo 1.000 pesos.
al que me prestó la plata, ¿qué le estoy debiendo? 1.000 pesos, no le debo los 1.100. 1.100, ¿cuándo lo voy a deber? Cuando tenga que ir a pagar el préstamo al vencimiento. Ahí al vencimiento sí los intereses se han devengado. Recién ahí van a ser un resultado negativo. Es decir, a medida que van transcurriendo los días, se van devengando los intereses, ¿sí? Se van devengando los intereses, se van generando resultados negativos. O sea, día por día que pasa, se va devengando una porción de los intereses. Pero a los efectos de ser lo más práctico, el devengamiento total de los intereses lo vamos a hacer al vencimiento. Acá tengo una operación, ejemplo, que decíamos, registración diferida y devengamiento inmediato. ¿Sí? El devengamiento inmediato, los intereses se van devengando día a día. Pero nosotros no vamos a hacer un asiento diario por la porción de los intereses. No. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Al vencimiento de ese préstamo, recién ahí vamos a devengar todos los intereses. ¿Sí? Si no, tendríamos que hacer, imagínense que tengamos un préstamo a 180 días. Tendríamos que hacer 180 asientos o sea, cada día tendríamos que hacer un asiento para devengar. Tendríamos que abrir la empresa los sábados y domingos para hacer el devengamiento de los intereses. Entonces, por una cuestión de práctica, no lo hacemos todos los días. Sabemos que se fueron devengando. ¿Dónde lo hacemos? Al cierre, al momento de la devolución del préstamo. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Qué representa, por lo tanto, este valor que le hemos asignado a este préstamo? ¿Representa qué cosa? El efectivo que hemos recibido, ¿sí? Representa el efectivo que hemos recibido. Así como hemos recibido un préstamo, también podemos comprar mercadería en cuenta corriente, es decir, a préstamo, a cuenta corriente a fiado. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? Activo que aumenta y Sí, pasivo que aumenta. activo que aumenta ahí. Pasivo que aumenta. No, activo que aumenta, pasivo que aumenta porque no estoy pagando la mercadería que estoy comprando, ¿sí? Y también tendríamos un pasivo que disminuye por los intereses que todavía no se devengaron, ¿sí? Entonces tenemos un aumento de activo, un aumento de la cuenta revisadora representada por esta disminución de pasivo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos un aumento de pasivo. ¿Cómo sería el asiento? Muy similar a lo que hicimos recién, lo único que cambia, en vez de haber recibido plata, estamos recibiendo mercadería, ¿sí? Y en vez de ser un préstamo a pagar, la cuenta que vamos a utilizar es la cuenta de proveedores. Entonces tenemos un activo que aumenta por 1.000 pesos, un pasivo que disminuye por 100 y proveedores que aumenta por 1.100. La misma pregunta que hice hace rato. ¿Este asiento me genera una operación permutativa o modificativa? Permutativa. Permutativa. Igual, porque no tengo ningún resultado. Los intereses, ¿sí? En este momento, al momento inicial, al momento de realizarse la operación, ¿sí? Al momento de comprarse, los intereses todavía no estoy devolviendo. Si a ese momento, por algún motivo, tengo que devolver la mercadería, ¿sí? Yo le devuelvo la mercadería al proveedor y cancelo la deuda, y la deuda es por 1.000 pesos, no es que le estoy debiendo 1.100, ¿sí? Yo le devuelvo la mercadería y mi deuda es 1.000. De acá, de manera similar, tenemos proveedores, intereses negativos a devengar. ¿Cuánto le debemos al proveedor al momento de comprar esa mercadería? ¿Cuánto le estamos debiendo al proveedor al momento de comprar esa mercadería? Siguiendo el ejemplo anterior, ¿cuánto le estamos debiendo? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Muy bien, 1.000 pesos. Proveedor 1.100, pero a eso le tenemos que restar los intereses que no se devengaron, que sería esta cuentita, que es una cuenta revisadora de pasivo. Le restamos los 100 pesos, porque todavía no transcurrió el tiempo, por lo tanto los intereses no se han devengado. Entonces tenemos, el saldo del proveedor es de 1.000 pesos, es decir que al proveedor, en el momento de comprar la mercadería, todavía le estamos debiendo 1.000.
A medida que vaya transcurriendo el tiempo, a medida que vaya transcurriendo los días, recién ahí esos intereses se van a ir devengando, con lo cual se van a ir generando un resultado negativo para la empresa, ¿sí? ¿Qué representa la evaluación del proveedor al inicio? El valor de la mercadería comprada, el valor al contado de la mercadería adquirida. Ya con esta última filmina terminamos, ¿sí? ¿Qué pasa con los intereses a medida que transcurre el tiempo? Lo venimos diciendo. A medida que transcurre el tiempo, si tenemos que hacer o registrar y analizar la ecuación dinámica, ¿qué tendríamos? Un aumento de pasivo. ¿Por qué? Porque va aumentando la obligación. Al proveedor ya no le debo 1000. A medida que va transcurriendo el tiempo, le voy debiendo 1000 más los intereses devengados. Entonces, si va aumentando ese pasivo, ¿sí? También se va generando un resultado negativo. ¿Por qué se genera un resultado negativo? Por estos intereses. A medida que va transcurriendo el tiempo, se van devengando los intereses, con lo cual esa deuda va creciendo, ¿sí? ¿Cómo sería el asiento para reflejar este devengamiento de los intereses? Así de simple. Interés negativo a devengar. ¿Sí? Ahora sí le pregunto, ¿esta es una operación permutativa o modificativa? Modificativa, porque los intereses Modificativa. negativos sería resultado negativo. Muy bien, acá sí es resultado negativo. Es decir, por eso nos tenemos que centrar en el concepto que vimos ya la clase pasada del devengamiento. Entonces acá decimos, a ver, ¿cuál es el hecho generador para que un interés se vaya devengando? El hecho generador para que un interés se vaya devengando, tanto lo negativo como lo positivo, es que vaya transcurriendo el tiempo. A medida que va transcurriendo el tiempo, se van a ir devengando. Es decir, va a ir generando un resultado negativo, si son intereses negativos, o un resultado positivo, si son intereses positivos. ¿Qué sucedió el pasivo con respecto a su medición inicial? ¿Qué creen ustedes? Al momento inicial debíamos 1000, debíamos 1000, y ahora ya se han devengado los intereses. ¿Qué pasó entonces con ese pasivo? El pasivo disminuyó, porque ya no debo, se va devengando. Volverlo a pensar, fíjate lo que está diciendo. Al comienzo debía 1000. Aumentó el pasivo. Claro. El Porque pasivo aumenta porque van. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? Porque van, o sea, van Porque se aumentando van los intereses a medida del tiempo. Se van agregando los intereses, tal cual. Al inicio debíamos 1000, ¿sí? Pero ahora que al vencimiento o a medida que van transcurriendo, ese pasivo se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque se van a ir devengando los intereses. No es que va a disminuir, ¿sí? Entonces, al vencimiento de ese pasivo, ¿sí? Ahí tenemos 1100 pesos. Porque vamos a rever los 1000 más los intereses, ¿sí? Va a ir incrementándose el pasivo, no es que va a ir disminuyendo, al contrario, porque se van agregando los intereses, que es el costo financiero de haber comprado a crédito. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, hasta acá llegamos. No lo quiero aturdir más. ¿Sí? ¿No tiene ninguna pregunta? No, profe. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Estudien chicos. Si no, va a costar después. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos. ¿Sí? Profe, ¿subirá la filminas, la clase? Hoy, la filmina sí, pero la clase no, porque no han participado nada. O profe, si hemos participado. No lo escucho tan activo.